amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Éxodo capítulo 38. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias por darnos un día más de vida y de salud, Padre. Gracias por las bendiciones y los milagros que haces todos los días, como la vida, como el poder ver, el poder caminar, el poder hablar. Gracias por todas las bendiciones, Padre. Bendito seas y gracias por todo lo que haces por nosotros. Perdona, Padre amado, por nuestras faltas, por nuestros tropiezos. Perdónanos, por favor, y guíanos con tu Espíritu Santo, para que en cada momento, en cada decisión, en cada paso, en cada acción de nuestras vidas, que tomemos siempre en cuenta tus enseñanzas, que nos olvidemos de las cosas que dice en este mundo, sino nos basemos y nos concentremos en lo que realmente es importante, que es tu palabra, que es hacer tu voluntad, porque sabemos que el día del regreso de Jesús está cerca y debemos estar preparados para eso. Pero para también eso necesitamos de ti, Padre, de tu guía, de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, que nos ayude a ver las cosas en la manera que tú las haces, que nos dé la fuerza que necesitamos todos los días, esa fe tan fuerte que aumentemos cada día, que sea inquebrantable, Padre, para jamás titubear, para ser fuertes, valientes, para hablar siempre la verdad, para decir siempre la verdad, para ayudar a otras personas a conocer tu palabra, a conocer más acerca de ti. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Líbranos de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces en este capítulo vemos que ya empezaban a construir, ¿verdad? Empezaban a construir el altar del holocausto. Aquí estaban construyendo el altar del holocausto y luego también edificaron el atrio, que estaba en la pared sur de 45 metros de largo y estaba formada por cortinas tejidas de lino fino torcido. También todas las estacas que usaron en la construcción del tabernáculo y del atrio eran de bronce. Y también sabemos que quienes estaban a cargo de esto dice, supervisado por Itamar, quien era el hijo de Aarón, ¿verdad? Que ya era sacerdote. Y también Bezalel, quien como sabemos era hijo de Uri y nieto de Ur, quienes trabajaban mucho en el oro, en hacer joyerías, ¿verdad? Y que Dios los dotó tanto a él, tanto a Bezalel como a Oliab para la creación del maravilloso tabernáculo, que fue, dicen, algo maravilloso. Los colores, la forma de la creación, de cómo lo hicieron, los detalles, fue algo realmente, una obra maravillosa que solamente puede ser inspirada por nuestro Padre. También aquí nos habla acerca de las cantidades de oro, de plata, de bronce que fueron ofrecidas en las donaciones. El pueblo, dice, llevó ofrendas que llegaron a 1053 kilos de oro, todo lo cual fue usado en el tabernáculo. Luego les dieron también plata, que fue usada, dice, la cantidad de plata usada fue de 3621 kilos. Y después también nos hablan del bronce. El pueblo ofrendó 2549 kilos de bronce. Por eso, sumado todo esto, ¿verdad? Porque sabemos que casi todo era de oro, muchas cosas de plata y de bronce. Nos da la idea del costo del tabernáculo. Pudo haber sido alrededor de 13 millones de dólares, ¿verdad? Si hablamos en dólares. Entonces, fue una suma realmente grande, ya que era oro puro, plata y bronce. Pero como sabemos, esto no es nada en comparación a todo lo que nuestro Padre merece, ya que todo le pertenece a Él, ¿verdad? El oro, el bronce, la plata, todo es de Él, todo es de nuestro Padre, todo es creación de Él. Por lo tanto, esto realmente no es nada de lo que nuestro Padre merece. Y más que eso,
En este momento los israelitas estaban preparando el tabernáculo, que era el lugar de adoración a nuestro Padre, el lugar donde iba a estar los 10 mandamientos, donde iba a estar el maná. Sabemos que el día de hoy no tenemos el tabernáculo ya no va más, pero también sabemos que el pacto que había de Dios con el pueblo de Israel tampoco fue quebrado. El día en que Jesús murió, si muchos han visto alguna película o alguna serie o se acuerdan si han leído la Biblia como hemos leído anteriormente, sabemos que cuando Jesús murió hubo un temblor grande, hubo oscuridad en el cielo, hubo como un eclipse de sol, me imagino, porque hubo oscuridad en todo el cielo y hubo un gran terremoto. En ese terremoto Dios rasgó la cortina del templo en dos. Aquella cortina, aquel templo de Jerusalén que representaba que Dios estaba ahí. Entonces Dios lo quebró, lo rompió de arriba a abajo, diciendo, yo estoy rompiendo esto. Se rompió el pacto y ya mi pacto no va más con el pueblo de Israel. Ahora el nuevo pacto será a través de Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Cristo Jesús será salvo y tendrá vida eterna. Por eso que ese pacto ya fue roto, fue cortado. Y ahora nuestro sumo sacerdote es Jesús, que está en el cielo. Ahora lo que necesitamos nosotros es seguir el camino que Jesús nos marcó, que Jesús nos enseñó. Pero bueno, hablando del tabernáculo, ¿verdad? En este capítulo, como sabemos, se estaba haciendo el altar. ¿Qué era el altar? El altar básicamente es una estructura o un lugar elevado sobre el que se ofrecían sacrificios o se quemaba incienso como parte de la adoración a Dios, porque todo le pertenece a nuestro Padre. Entonces, hacer un altar era una forma, claro, era algo elevado que se hacía, ¿verdad? Sobre el que uno podía ofrecer sacrificios o se quemaba incienso como parte de la adoración al Dios verdadero, que es nuestro Padre Jehová. También la palabra hebrea viene de la raíz verbal sabaj, que significa sacrificar, por lo que alude fundamentalmente al lugar donde también se hacen los sacrificios, o también cuando uno degolla, porque dice que también significa degollar. Entonces, algo parecido ocurre con la palabra griega, que es altar, deriva de la raíz verbal trio, cuyo significado también es degollar o sacrificar. Entonces el altar significa degollar y sacrificar algo para Jehová. Significa sacrificio. El término griego bomos también se emplea con referencia al altar. Entonces, como sabemos, la primera vez que se escuchó acerca del altar en el texto bíblico aparece después del diluvio, cuando Noé empezó a edificar un altar a Jehová. ¿Se acuerdan? Cuando Noé llegó, lo primero que hizo fue un altar a Jehová para agradecer por todo lo que había hecho e hizo ofrendas quemadas sobre él. Las únicas ofrendas mencionadas con anterioridad al diluvio fueron las de Caín y las de Abel, que como sabemos, la de Abel fue aceptada, pero las de Caín no. ¿Por qué? ¿Estaba algo mal en lo que estaba presentando? No. Caín dio lo mejor de lo que tenía físicamente, pero tenía un corazón duro. La forma en que él lo estaba haciendo no era la forma correcta. Y eso fue la razón de que Jehová no aceptó lo que Caín le estaba dando. Entonces, Abraham también, como sabemos, todo el tiempo edificaba altares, ¿verdad? Edificó un altar en Siquem, también lo hizo en Betel, también lo hizo en Ahí, luego lo hizo en Hebrón y probablemente también en el monte Moría, donde Dios le dio un carnero en sustitución de Isaac. ¿Se acuerdan? Cuando le pidió que vaya y sacrifique a su hijo, él no lo dudó dos veces. Sabía que Jehová estaba en control de todo y él solamente obedeció, que es lo que nuestro Padre nos pide ahora, que es lo que Jesús nos enseñó.
la obediencia, obedecer a nuestro Padre. Entonces, como sabemos, desde tiempos muy antes ya se hacían los altares, ¿verdad? Que era un lugar de sacrificio de animales o de incienso o de ofrendas a Jehová. Entonces, tiempo después también se sabe que Isaac edificó un altar en Berseba y Jacob construyó altares en Siquem y en Betel también. Y estos altares que hicieron los patriarcas probablemente fueron como los que más tarde Dios mencionó en el pacto de la ley, o bien un montículo de tierra o una plataforma de piedras, ¿verdad? Pero sin labrar, que sean puras, se puede decir, sin labrar. Entonces, los altares del tabernáculo, como vemos acá, de acuerdo con el diseño divino, se construyeron para el tabernáculo 2 altares, como sabemos. El altar de la ofrenda quemada, o también llamado altar de cobre, y el altar del incienso, que era el que estaba dentro del tabernáculo. El primero, que tenía forma de un cajón hueco, era como un cuadrado, ¿se acuerdan que les enseñé con unos cuernos a los costados? Estaba hecho de madera de acacia y al parecer carecía de tapa y de fondo, ya que medía 2.2 metros de lado y 1.3 de alto, y de las 4 esquinas superiores salían los cuernos, ¿verdad? Estaba revestido de cobre en su totalidad. Asimismo tenía un enrejado o rejilla de cobre debajo del canto del altar, por dentro y hacia el centro. En sus 4 extremidades, cerca del enrejado, había 4 anillos. Y parece que por ellos se pasaban, como sabemos, las 2 varales de madera de acacia revestidos de cobre que se usaban para ser transportadas. Así nadie podía tocar eso que era muy sagrado, ¿verdad? Entonces, también el otro altar que hubo, se dice, muchos creen que había 2 juegos de anillos, y que los del segundo juego, por lo que se insertaban las varales para transportar el altar, estaban adosados directamente a su parte exterior. Algunos de los tazones para recoger la sangre de los animales, los tenedores para manipular la carne y los braserillos. Este altar de cobre era para las ofrendas quemadas y era el que estaba colocado delante de la entrada del tabernáculo. Aunque tenía poca altura, es posible que con el fin de facilitar la manipulación de los sacrificios colocados en su interior se levantara un poco del suelo a su alrededor o tuviera una rampa. Por eso en muchas figuras que hay ponen como si estuviera en una rampa, porque es probable que esto hubiera sido levantado y que no esté al ras del piso. También se dice que aunque tenía poca altura, es posible que, como digo, había algo que lo levantara, ¿verdad? Tuviera una rampa, donde se dice que Aarón bajó a hacer las ofrendas. Puesto que el animal era sacrificado al lado del altar que da al norte, el lugar para las cenizas grasosas que se retiraban del altar estaba al este. Y la palangana de cobre para el lavado era una palangana que también mandó a hacer Jehová, una grande, para que se puedan lavar las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo Aarón y sus hijos. Este se encontraba al oeste, en el lado oeste. Recordemos que cada cosa, cada objeto tenía su lugar y su posición, que Jehová mismo lo había dado. El único lado libre donde podía haber estado dicha rampa sería en el lado sur, ¿verdad? Ahora, entonces sabemos que Jehová le había dicho a Moisés cómo tenía que hacer, y Bezalel se aferró, mejor dicho, no se aferró, obedeció y aplicó e hizo exactamente como Jehová lo había indicado, ¿verdad? Él no hizo nada ni modificó nada, sino se limitó a obedecer exactamente las indicaciones que Moisés le había dado, que como sabemos Jehová se las había dado a Moisés. Y es así como pudieron poco a poco ir avanzando e ir haciendo
este tabernáculo. Ahora, quería hablarles algo rapidito acerca del altar del incienso. El altar del incienso, también llamado el altar de oro, estaba igualmente hecho de madera de acacia, pero su superficie superior y sus lados estaban revestidos de oro. Alrededor de la parte superior había un borde de oro y el altar medía 44.5 centímetros de lado y 89 centímetros de alto. Y también tenía cuernos, como sabemos, en cada una de las esquinas superiores. Debajo del borde de oro y en dos costados puestos habían los dos anillos, que Jehová había mandado hacer esos dos anillos para que ahí inserten las varas. Las varales de madera de acacia, que también estaban recubiertas de oro, que se usaban para ser transportado. Recordemos que todo lo que estaba hecho estaba listo y estaba preparado para poder ser transportado. Al igual que el tabernáculo, se podía armar y desarmar con mucha facilidad, porque sabemos que era algo que el pueblo de Israel tenía que llevar consigo, ¿verdad? Entonces Jehová lo diseñó de tal manera que era fácil de armar y de desarmar. Entonces, volvamos a lo que es el altar del incienso. Entonces, en este altar se quemaba un incienso especial 2 veces al día, que ya Jehová había dicho también cómo tenía que ser preparado este incienso y que tenía que ser prendido por la mañana y al atardecer, ¿verdad? En otras partes se menciona el uso de un incensario o un braserillo para quemar incienso, que también se empleaba en conexión con el altar del incienso, pero eso ya fue más adelante. También el altar del incienso estaba colocado dentro del tabernáculo, como sabemos, justo delante de la cortina del Santísimo. Entonces, como sabemos, uno entraba al tabernáculo y para entrar a la tienda había una cortina. Uno abría la cortina y ese era el lugar santo, donde estaba el pan y donde estaba el incienso y donde estaba el candelabro. Cada uno en su respectivo lugar. Y el incienso estaba justo antes de llegar al lugar santísimo, adelante de la cortina. Cuando uno abría la cortina de atrás, esa ya era el lugar santísimo, donde solamente Aarón podía ir una vez al año y donde Moisés conversaba con Jehová. Y nadie más podía entrar. Entonces, ese altar de incienso estaba colocado dentro del tabernáculo, como sabemos, pero justo delante de la cortina del Santísimo, por lo que se dice que estaba delante del arca de testimonio, que el arca estaba aquí y este incienso estaba adelante, ¿verdad? Y como sabemos, Jehová también había dado la forma específica de cómo tenía que ser hecho este incienso, los materiales que iban a usar, los insumos que iban a usar, que eran los mejores, obviamente, los de mejor calidad. Y también dijo que nadie, ningún ser humano podía volver a hacer esto o hacerlo por su cuenta, porque sería excomulgado, seríamos retirados de él. Ya no podríamos ser más sus hijos, ya no podríamos ser más parte de él. Entonces esto es algo que debemos tener mucho cuidado, que no se nos ocurra hacer este aceite o este incienso, porque si no seríamos rechazados ante Jehová y eso no deseamos. Entonces es muy importante leer bien la palabra, entender la palabra y aplicar sus enseñanzas. Como Jesús nos dice, obedecer al Padre, que es lo que Jesús nos enseñó. Cuando Él vino acá, Él dijo siempre, yo me limito a hacer, dijo, quería decirles tantas cosas, pero me limito a hacer lo que el Padre me envió a hacer, lo que el Padre me dice que tengo que decir. Igualmente nosotros tenemos que limitarnos a hacer la voluntad del Padre. Simplemente no necesitamos pensar, ni razonar, ni hacer esto ni lo otro. Simplemente obedecer. Lo que nuestro Padre nos dice, hacer. Lo que Jesús nos enseñó, hacer. ¿Y qué es eso? Pues amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza,
con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, en todo lo que hagamos, cuando hablemos, cuando trabajemos, cuando oremos, demostrar de todo corazón que pertenecemos a Jehová, que somos cristianos, que somos parte del cuerpo de Cristo Jesús, que murió por nosotros. Entonces debemos de aprender a vivir en la manera que Jesús nos enseñó. Jesús todo el tiempo estaba orando por guía, por ayuda, siendo el Hijo de Dios perfecto. Pues nosotros aún con más necesidad necesitamos de nuestro Padre, necesitamos de Jesús, necesitamos de su guía, necesitamos de la oración. Entonces, con más razón nosotros, antes que tomemos alguna decisión, antes que hagamos algo, vivamos nuestra vida de acuerdo a como Jesús nos enseña. Recordemos que Dios no es religión. Jesús no nos enseñó sean de esta religión, o sean de esta religión, o sean de esta religión. Jesús es amor. Y Él vino y nos dijo, hagan la voluntad del Padre. Oren al Padre y háganlo a través mío, que yo seré como su firma. Será como mi firma. Y que si oramos por el Espíritu Santo, Él nos lo dará. Entonces, apliquemos las enseñanzas de Jesús. Amemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que amarnos, querernos, respetarnos y amar a nuestro prójimo de la misma manera. ¿En qué se resume todo lo que Jesús nos enseñó? En el amor y en hacer la voluntad del Padre, en la obediencia, que es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Por fin entendieron lo que era realmente importante. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.